Últimamente, el nombre de Amedeo Modigliani ha vuelto a resonar con fuerza no solo en las salas de los museos, sino también en las pantallas de cine. El anuncio de la nueva película dirigida por Johnny Depp sobre su vida ha puesto de nuevo el foco sobre este artista, una figura tan trágica como fascinante del París de principios del siglo XX. La vida de Modi, como le decían, estuvo marcada por la bohemia, la pasión y un final prematuro. Pero más allá del mito, su obra es un pilar fundamental del arte moderno. Y, como es costumbre en este espacio, no nos quedaremos solo en el pincel. Hoy, junto a mi fiel asistente canino Bonnie, vamos a desvelar el algoritmo geométrico que subyace en sus icónicos retratos alargados. Y mira, Bonnie, a quienes se queden con nosotros hasta el final, les tengo preparada una sorpresa muy especial, la guía completa para que ustedes mismos modelen el estilo de Modigliani en GeoGebra. Quédate hasta el final para descargar tu PDF. Exacto, Bonnie. A primera vista, el estilo de Modigliani parece una simple distorsión, una elección estética audaz. Pero para un matemático, una distorsión sistemática es una señal de algo mucho más profundo. Una transformación matemática aplicada de forma intuitiva, pero con una consistencia admirable. La pregunta que nos guía hoy es: ¿fue Modigliani un geómetra inconsciente? ¿Podemos formalizar la belleza de su elongación? La respuesta corta es sí. La herramienta que necesitamos es la geometría afín. Prepárense para un viaje donde la pintura y las matrices se encuentran. La matemática está llena de historias fascinantes. Te invito a descubrirlas conmigo. History's a puzzle with numbers that shine. New Euclid's Pythagoras crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, master work of art. En el episodio de hoy, Modigliani y la geometría afín. Para entender la matemática, primero debemos definir qué es exactamente el estilo Modigliani. La crítica de arte a menudo lo describe con frases como elegante desproporción, casi onírico o la alteración sistemática de las proporciones. Este estilo se define por dos operaciones visuales fundamentales: la elongación sistemática y la simplificación geométrica radical. Veamos de qué se trata. La elongación sistemática es el rasgo más visible, este alargamiento del cuello y del rostro. Esto no es un accidente ni un error de perspectiva, es una técnica aplicada consistentemente. Inicialmente fue mal recibido, pero se convirtió en su marca de originalidad. En cuanto a la simplificación geométrica, Modigliani es conocido como el retratista de los rostros ovalados. Sus figuras reducen la complejidad orgánica a formas euclidias básicas, el óvalo para la cabeza y el cilindro para el cuello. Pero aquí está el punto clave, tanto para el matemático como para el historiador del arte. A pesar de esta distorsión formal, la obra de Modigliani siempre busca una armonía subyacente. Las figuras a menudo se inscriben en una delicada curva en S, una sinuosidad que transmite dulzura y tranquilidad. Esta búsqueda de la armonía, incluso en la desproporción, es la primera pista de que hay una regla en juego, una ley que el artista no rompe. ¿De dónde saca Modigliani esta regla? Sus transformaciones no surgen de la nada, sino de una síntesis de vanguardias y tradiciones. Tres influencias son cruciales para entender su geometría intuitiva. En primer lugar, tenemos al manierismo italiano. Siglos antes, el manierismo ya utilizaba la elongación de la figura como un recurso expresivo. Al radicalizar esta técnica, Modigliani no inventa la desproporción, sino que rescata un canon estético que favorece la línea sinuosa y alargada. En segundo lugar, tenemos al magnífico Paul Cézanne. De él Modigliani aprende la reducción estructural.
¿A qué me refiero? Cézanne buscaba la geometría que subyacía a la superficie de los objetos. Modigliani traduce esto a óvalos y cilindros. Matemáticamente, esta abstracción a formas euclidias es el paso previo necesario a cualquier deformación afín. Y por último, tengo que mencionar al primitivismo, la influencia de las máscaras africanas. Estas máscaras le ofrecen el modelo de abstracción oval y la superposición de elementos geométricos simples. La combinación de la simplificación, ligada a Cézanne y al primitivismo, con la elongación heredada del manierismo, crea una forma idealizada que se presta perfectamente al modelado matemático. La clave es que el estilo de Modigliani es una abstracción geométrica de doble capa. Primero simplificación, luego deformación. Y esa deformación es lo que vamos a formalizar. Vamos, Bonnie, hora de ir a la pizarra. Para formalizar esta elongación que no destruye la armonía, necesitamos una herramienta geométrica precisa. Esta herramienta es la geometría afín. ¿Qué es una transformación afín? Hay que pensarlo como un movimiento elástico del plano. Es una función que al deformar una figura preserva dos propiedades cruciales. Primero, preserva el paralelismo, es decir, las líneas que eran paralelas antes de la transformación siguen siendo paralelas después de la transformación. Y segundo, preserva la razón de distancias, es decir, si tres puntos están en línea recta, la razón entre los segmentos que definen se mantiene. En esencia, una transformación afín estira o comprime, pero nunca rompe la estructura fundamental ni las relaciones espaciales básicas. Esto es exactamente lo que hace Modigliani. Él estira el cuello, pero mantiene la coherencia armónica de la figura, incluso manteniendo el paralelismo en los fondos simples. Si Modigliani hubiera usado una geometría más compleja, como la geometría proyectiva, que era el tipo de geometría que usaba el cubismo de Picasso y Braque, y de la que les hablaré en otro video, por lo que no olviden suscribirse al canal, o si hubiera usado una geometría no lineal, las relaciones de paralelismo y colinealidad se habrían destruido. El resultado sería una estructura quebrada o caótica. El hecho de que sus figuras mantengan la coherencia armónica nos dice que eligió intuitivamente un tipo de transformación que preservaba la estructura relacional. Ahora bien, dentro de la transformación afín existen varias categorías. No se asusten, no voy a entrar en detalles matemáticos tediosos. Solo necesitamos saber que Modigliani utiliza principalmente la categoría que llamamos dilatación anisótropa. La dilatación anisótropa, también conocida como escalamiento no uniforme, es el corazón matemático del estilo. Una dilatación anisótropa permite aplicar un factor de escala vertical, llamémoslo K sub B, diferente del factor de escala horizontal, al que denotaremos por K sub H. Tranquilos, ya se verá todo mucho más claro. La elongación característica de Modigliani se genera precisamente cuando el factor de escala vertical, ese K sub B, es significativamente mayor que la unidad. Es decir, cuando el valor de K sub B es mayor que 1 y es mayor que el factor horizontal. Vamos a un ejemplo concreto para que se entienda. Un círculo, bajo una transformación afín, siempre se convierte en una elipse. Como Modigliani simplifica el rostro a un óvalo, podemos modelar ese rostro ideal, cercano a un círculo, como el resultado de la aplicación de una dilatación afín. ¿Lo ven? En un espacio bidimensional, como el plano del lienzo de un artista plástico, la transformación de un punto de coordenadas x e y se representa mediante una matriz. Es la forma más rigurosa de describir la operación matemática. La matriz de dilatación de Modigliani se ve así. Es una matriz simple, una matriz diagonal que describe una dilatación pura, donde el nuevo punto se obtiene mediante esta expresión, donde el alargamiento se controla enteramente con este valor K sub B en la esquina inferior derecha. Si, por ejemplo, Modigliani quisiera duplicar la altura sin cambiar el ancho, K sub B sería 2 y K sub H sería 1. Este modelo, la dilatación anisótropa, es el más simple para describir la alteración de la escala en una sola dirección. Modigliani deforma el espacio en una dirección, no lo rompe. Esto es muy interesante. Cuéntanos más, por favor. La belleza de este enfoque matemático
es que nos permite pasar de la descripción cualitativa de la elongación a la cuantificación rigurosa. Podemos medir el grado exacto de distorsión. Para ello comparamos la longitud observada de un rasgo clave, por ejemplo, el cuello o la cara, con su longitud esperada en una figura humana canónica. El factor de escala K es simplemente su cociente. Cuando uno analiza esto en las obras de Modigliani, encuentra que el factor de escala vertical, K sub v, es consistentemente mayor que 1. En los cuellos y rostros es común hallar valores de K sub v superiores a 1,2, mientras que el factor horizontal, K sub h, se mantiene cercano a 1. Esta diferencia es la firma numérica de su dilatación anisótropa. ¿No es maravilloso? Ahora, hablemos de sutilezas. El análisis riguroso de la obra revela que la transformación no es una dilatación global simple y uniforme. No. Encontramos una jerarquía de escalas múltiples. A ver, ¿cómo se los explico? Si la elongación fuera un estiramiento simple de toda la figura, todo se estiraría uniformemente. Sin embargo, el énfasis estilístico se pone en la desproporción extrema de los cuellos largos y los rostros ovalados. Y esto sugiere una jerarquía de escalas múltiples. El proceso creativo parece involucrar transformaciones localizadas. Veamos esto en acción. Comencemos el primer paso con un modelado general del cuerpo con una transformación afín moderada. Digamos K sub v aproximadamente igual a 1,2. Ahora, tomemos una medida drástica, la aplicación de una transformación afín más agresiva, con un K sub v aproximadamente igual a 1,4 o superior, y lo hacemos específicamente en la región cervical y craneal. El modelado matemático de este fenómeno requiere, de hecho, una aproximación de escalas múltiples, lo que subraya que Modigliani había internalizado un sofisticado algoritmo geométrico. Pero hay más. También encontramos en sus obras el recorte como decisión geométrica. Observemos las grandes series de desnudos, como el desnudo acostado. Modigliani a menudo usa un recorte sistemático, lo que en inglés se conoce como cropping, eliminando consistentemente los pies y las manos del encuadre. Buena observación, Bonnie. ¿Por qué? Geométricamente, esta poda no es accidental. Minimiza la necesidad de resolver la compleja distorsión que se produciría en las extremidades proyectadas en el límite del plano pictórico. Al eliminar los puntos finales, Modigliani simplifica visualmente la transformación afín y concentra toda la atención del espectador en el vector de estiramiento vertical del torso y el cuello. Es una decisión compositiva con profundas implicaciones geométricas. Esta coherencia, este uso sistemático de la dilatación anisotrópica localizada y del recorte estratégico es lo que eleva el estilo de Modigliani por encima de una simple caricatura. Es una regla no declarada que demuestra que la arbitrariedad fue evitada. La pregunta más importante para un historiador de la matemática es: ¿fue Modigliani consciente de que estaba aplicando una matriz de dilatación? ¿Usó fórmulas o la razón áurea? La respuesta, mis amigos, con el rigor académico en mano, es: no hay evidencia de una conciencia matemática explícita. No existe documentación que lo sugiera, a diferencia de los artistas del Renacimiento que se basaban en el canon o los teóricos cubistas que publicaron manifiestos geométricos. Sin embargo, es imposible desestimar la conciencia intuitiva hacia la geometría. Modigliani vivía en París en la efervescencia del cubismo, donde la representación espacial era el debate central. Era imposible ignorar la discusión sobre la estructura formal y geométrica. La clave es la consistencia. La persistencia de su estilo alargado demuestra que su ojo, a través de la práctica constante y la absorción de sus influencias, internalizó los efectos de una transformación afín específica y la ejecutó repetidamente y con coherencia. Por lo tanto, su intencionalidad se define como una dualidad. La aplicación fue inconsciente en términos de cálculo, evidenciado por la ausencia de formalismo,
pero profundamente consciente en términos de elección estilística, dado que es evidente que Modigliani transitó una búsqueda deliberada y repetida del efecto expresivo. A mí me gusta también hablar de una geometría como expresión emotiva en la obra de Modigliani. ¿Cuál era el propósito que perseguía el artista al aplicar la transformación afín? Para Modi, el alargamiento no es un fin, sino un mecanismo para amplificar la expresión emotiva. Las figuras alargadas, con sus rostros ovalados y los ojos a menudo ausentes o sin pupilas, proyectan una sensación de misterio y melancolía. El estiramiento sistemático, la transformación afín, es el recurso formal que le permite al artista cargar la forma geométrica con un significado psicológico y emocional. El estiramiento amplifica la sensación de fragilidad o desamparo. La dilatación anisotrópica es el algoritmo que Modigliani usa para transformar la estructura de la realidad en un objeto poético, manteniendo la armonía compositiva, esa curva en S de la que les hablé. También está presente un cierto requisito visual para la geometría, un componente final crítico. Al optar por rasgos poco definidos y la ausencia de pupilas, Modigliani sustrae el detalle orgánico que anclaría la figura a la realidad anatómica. Esta simplificación obliga al espectador a percibir la figura en su dimensión puramente estructural y geométrica, facilitando la aceptación de la elongación como resultado de una operación formal, que ahora identificamos con una transformación afín, y no como un error. La simplificación es el requisito visual para la aceptación de la rigidez estructural impuesta por la transformación geométrica. Vemos entonces una síntesis maravillosa. Modigliani absorbe la elongación del manierismo y la reducción estructural de Cézanne. Luego, al simplificar a óvalos y cilindros, desarrolla un reflejo visual que aplica consistentemente la matriz de dilatación anisotrópica vertical. Finalmente, ajusta esa ejecución, intuitivamente, hasta alcanzar la expresión emocional deseada. El arte, en este caso, es la ejecución intuitiva de un algoritmo geométrico. ¿No es alucinante? Vimos hasta ahora que el análisis geométrico confirma la coherencia y el carácter sistemático del estilo de Modigliani. Y esto no es solo una curiosidad académica para los matemáticos, tiene implicaciones prácticas inmensas para la historia del arte. Hablemos un poco de expertización. La obra de Modigliani ha sido históricamente plagada de falsificaciones. ¿Cómo puede la geometría afín ayudar? Pues ahora sí que vamos a alucinar. Un análisis forense computacional puede definir un espacio de Modigliani para los rangos aceptables de los factores de escala K sub B y K sub H. Las falsificaciones a menudo fallan en replicar la consistencia del factor de escala K sub B a través de diferentes obras o al integrar la distorsión de manera armónica dentro de la transformación afín global. En términos más sencillos, fallan en la curva en S o en el paralelismo. Cualquier obra atribuida que se desvíe significativamente de estos rangos establecidos y de la coherencia estructural podría ser considerada evidencia de falsificación. Es un enfoque riguroso que une el estudio estilístico tradicional con las técnicas de análisis cuantitativo. Así que, Bonnie, nuestra conclusión es que Modigliani fue, de hecho, un maestro de la transformación afín intuitiva. No usó la matemática como una fórmula, sino como el lenguaje estructural subyacente de su expresión. Al distorsionar el cuerpo humano, no solo hizo una declaración estilística, sino que codificó un algoritmo geométrico que le permitió maximizar su impacto expresivo mientras conservaba una profunda armonía. Su éxito radica en operar en un dominio donde la intuición artística actúa como un potente y preciso motor geométrico. La belleza, aún distorsionada, se apoya en la ubicuidad de las constantes matemáticas. Ahora, cuando vayamos a ver esa película sobre Modigliani dirigida por Johnny Depp, o cuando estemos de pie frente a uno de sus retratos ovalados en un museo, podremos apreciar la tragedia y la pasión de su vida, pero también la maravilla matemática oculta en cada línea estirada. Cada cuello alargado, cada óvalo simplificado, nos habla de un artista que internalizó esta matriz no con un lápiz y papel, sino con la sensibilidad y el ojo de un genio.
La próxima vez que veas una forma en el arte que parece demasiado sistemática para ser casualidad, recuerda a Modigliani. Pregúntate, ¿qué transformación matemática estoy viendo? Y ahora, como lo prometido es deuda, si llegaste hasta aquí, ya eres parte del selecto grupo que entiende Modigliani no solo como un artista, sino como un geómetra intuitivo. Para que puedas llevar esta exploración un paso más allá, hemos preparado una guía en PDF, Modigliani y la geometría afín, guía práctica en GeoGebra. Incluye los pasos exactos, los comandos y los rangos de factores de escala K sub B y K sub H discutidos en el video. Es tu herramienta personal para modelar el estilo de Modigliani. Simplemente haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video para descargar tu guía gratuita. Por hoy es todo. Gracias por acompañarnos en este cruce entre el arte y la matemática. No olviden darle me gusta, suscribirse y dejarnos un comentario sobre qué otro artista o concepto matemático quieren que analicemos. Hasta la próxima. History's a puzzle, numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry's harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So